Buenos días. Vamos a dar inicio a la audiencia pública convocada en el marco del expediente número 8907 de 2025. Procedamos con la lectura del acto. 9 de octubre del 2025. Audiencia pública convocada por la segunda sala del Tribunal de Contrataciones Públicas. Presidida por el señor vocal Steven Aníbal Flores Olivera y conformada por el señor vocal César Arturo Sánchez Caminiti y la señora vocal Sonia Tatiana Angulo Reategui. Expediente número 8907-2025 TCP. Sobre el recurso de apelación interpuesto por el Consorcio Porvenir, integrado por las empresas Inca Ingenieros Contratistas Generales SRL y Empresa Constructora y Consultora Contratistas Generales Asociados Andes del Perú JHR SRL, en el marco de la licitación pública abreviada de obras número 02-2025-MDC/CS primera convocatoria, convocada el 4 de septiembre del 2025 por la Municipalidad Distrital de Cotabambas para la contratación de la ejecución de la obra mejoramiento y ampliación del sistema de saneamiento básico integral en la comunidad campesina de Acoro del distrito de Cotabambas, provincia de Cotabambas, departamento de Apurímac. Se encuentra presente en representación del postor impugnante para hacer informe de hechos el señor Alejandro Inca Jara con el número DNI 43380828. Por otro lado, se encuentra presente en representación del tercero administrado, la empresa DJL Global Constructores Sociedad Anónima Cerrada, para hacer informe legal el abogado Juan Miguel Gamica Chávez con el registro del Colegio de Abogados de Cusco número 2239. Se deja constancia de lo siguiente, que la entidad no se presentó a esta audiencia pública pese a haber sido debidamente notificada el 2 de octubre del 2025 conforme obra en el tomarrazón electrónico del Tribunal de Contrataciones Públicas, y que la audiencia pública se lleva a cabo empleando la aplicación de Internet Google Meet y es grabada haciendo uso de la tecnología habilitada por el Tribunal de Contrataciones Públicas. La presente acta será suscrita de manera electrónica únicamente por los vocales integrantes de la sala y la secretaria del Tribunal de Contrataciones Públicas. Muchas gracias. Se concede el uso de la palabra por el espacio de 10 minutos al representante del postor impugnante, el consorcio Porvenir. Adelante, señor Alejandro Inca Jara. Buenos días, señores del tribunal. Buenos días con todos los presentes. ¿Podría apoyarme en compartir la pantalla, por favor, de las diapositivas? Sí, claro. A ¿Usted lo va a proyectar? A ver, ¿corre la proyección o se queda ahí? ¿Usted lo va a proyectar? Porque usted está compartiendo. Ya, pero si se ve la proyección. Sí se ve, sí se ve. Ya, ok. Bien, en este caso, Consorcio Porvenir, frente al expediente 8907-2025 TCE, en el marco de la licitación pública abreviada de obras número 02-2025, convocada por la Municipalidad Distrital de Cotabambas. Señor Inca, disculpe que le corte. Por favor, póngalo en pantalla completa para que pueda ir pasando las diapositivas. A ver. Ahora. Bueno, sí he pasado, pero no se ve en pantalla completa. En todo caso, continúe, no hay problema. Ok. ¿Cuáles son nuestras pretensiones? Nuestra primera pretensión principal es solicitamos al tribunal revoque la calificación de la oferta presentada por DJ Global, Constructores SAC, y por su efecto revoque el otorgamiento de la buena pro a la vez de calificado y otorgado a la buena pro en contravención al numeral 3.8 literal B.2 y también al haberse asignado indebidamente el puntaje del literal F de los factores de evaluación facultativos de las bases integradas. Nuestra segunda pretensión principal solicitamos al tribunal asignar el puntaje del literal F de los factores de evaluación facultativos al consorcio Porvenir al encontrarse acreditado conforme se soliciten las bases integradas y por su efecto se determine el primer orden de prelación para el consorcio Porvenir. Y nuestra tercera pretensión es solicitar al Tribunal de Contratación otorgue la buena del presente procedimiento de selección al consorcio Porvenir por obtener el primer orden de prelación. De la calificación de la oferta presentada por DJ Global, Constructores SAC. Bueno, en las bases integradas, la experiencia debe acreditarse para la siguiente obra de 24 meses. En esta situación, la calificación de ofertas debía acreditarse la experiencia clave de la siguiente forma, ¿no? La copia simple de contratos y su respectiva conformidad, constancias, certificados o cualquier otra documentación que de manera fehaciente
demuestre la experiencia del personal propuesto, ¿no es cierto? Entonces, de la oferta del adjudicatario decimos de que la experiencia del residente de obra únicamente está acreditada con actas de recepción de obra, por lo que dichas actas por sí solas no son suficientes para dar cuenta o acreditar fehacientemente de la experiencia definitiva o efectiva del residente propuesto en este caso, ¿no? Las cuatro experiencias que acreditan en su oferta del adjudicatario únicamente está acreditado con actas, como podemos ver una de ellas en este caso, ¿no? Que es de un plazo de ejecución de 150 días, hace referencia al nombre de quien ha sido residente, ¿sí? Y también se puede demostrar en el acta de que la obra ha sido recepcionada y culminada, ¿no? En resumen, podemos decir de esas cuatro experiencias de que el adjudicatario en este caso acredita la experiencia del residente de obra solamente con actas de recepción de obra. En este caso, dichas actas solo acreditan la conclusión de la obra y recepción de la misma, mas en ningún extremo se puede evidenciar el inicio y fin de prestación del residente de obra, o si el residente ha estado todo el tiempo del plazo de ejecución de obra, o si hubo cambios o no durante la ejecución de obra, ¿no? No se demuestra fehaciente, clara y objetivamente en el acta de recepción su participación efectiva durante el periodo que requiere o que reclama la experiencia o que ha acreditado la experiencia al adjudicatario, ¿no? Siendo esto únicamente acreditado con el acta de recepción de obra, mas no evidencia, como reiterando, el inicio y fin de la prestación por el tiempo que se pretende acreditar como experiencia, ¿no? En este caso, Disculpe, para reiterarle que las diapositivas no avanzan, ¿no? ya, pero ¿hay algún problema para el tribunal? Si es que no avanza, no tengo ningún problema de sustentarlo como tal. ¿De qué, perdón? O no, yo no tengo ningún problema de sustentarlo como tal, digo. Ah, ya bueno, está bien. Ujú. Entonces, reiterando de que dichas experiencias solo están acreditadas con el acta de recepción de obra, ¿no? Entonces, en el acta en cuestión no se otorga constancia alguna respecto al periodo efectivo de labores del mismo, o sea, de residente de obra, ¿no? En ninguna de las actas. Solo hace referencia al profesional que ha prestado el cargo a que ostenta un cargo, ¿no? Más no se precisa o se deja constancia del periodo que ha prestado su servicio como residente en las mencionadas obras. ¿No es cierto? Entonces, dichos aspectos están enmarcados ampliamente en la resolución número 07/2018 de la tercera sala del tribunal, donde dice que se debe acreditar fehacientemente la experiencia, ¿no? Que deberá dar cuenta precisa del periodo de experiencia invocado, además de la naturaleza del servicio brindado. La experiencia invocado son los periodos que pretende acreditar el adjudicatario como experiencia del residente, en este caso solamente con las actas de recepción. Y la naturaleza del servicio, obviamente, es el cargo que se ostenta en ese documento, ¿no? Y el tiempo que ha prestado el servicio. Entonces, no permite que se reconozca la experiencia profesional como tal, porque no es fehaciente en este caso, ¿no? Dado que solamente se acredita con el acta de recepción. En dicha acta, como reitero, no se precisa o no deja constancia del periodo en que haya participado el residente de obra o el profesional propuesto en este caso como residente durante el periodo de ejecución de obra, ¿no? Dichos fundamentos están avalados en la resolución 07/2018, en el fundamento 18 al 26, ¿no? Ahora, en una acta de recepción de obra no se suscribe, pues, como decíamos, para dejar la constancia de los periodos de experiencia ininterrumpida, efectiva, que brindaron los profesionales que hubieran intervenido, sino se hace referencia, digamos, del cargo que ostentan en este caso, ¿no? En ese momento, en el acto de recepción de obra, más no habla en ningún extremo de que ha sido residente durante el periodo de ejecución de obra. Reiterando que dichos sustentos están en la resolución del tribunal, en la resolución número 7/2018. Entonces, ahora, si bien es cierto, la normativa permite acreditar la experiencia con cualquier otra documentación, pero este documento se supone que debe dar cuenta de manera certera y fehaciente de la naturaleza, ¿no? De la prestación, ¿no? Y que la prestación haya sido efectivo en el tiempo que se invoca, en este caso, del periodo que se reclama como experiencia, ¿no? Tal es así de que en las actas, en uno de ellos acredita 150 días, 300 y 446 días, con lo cual pretendería, digamos, que se le acredite como experiencia, pero sin embargo estos documentos solo reflejan la conclusión y la entrega de obra, la recepción de obra, ¿no? Más no el periodo, más no acredita la participación efectiva, certera, fehaciente y objetiva del profesional propuesto como residente de obra por el tiempo que se pretende reclamar. Entonces, por los fundamentos expuestos, solicitamos al tribunal revoque la calificación de la oferta del adjudicatario y, por su defecto, revoque el otorgamiento de la buena por haberse otorgado, contraveniendo
el número 3.8 del literal B.2 de las bases integradas, ¿no? Respecto a la asignación indebida del puntaje del literal F al adjudicatario. En este caso, en el literal F de las bases integradas, la metodología para asignación de puntajes es en función a las horas ofertadas, ¿no? O sea, que es de 10 horas, 3 puntos, y el máximo puntaje es más de 20 horas con 10 puntos. En este caso, el adjudicatario basta revisar su oferta, no precisa, no ofrece, no oferta horas de capacitación, únicamente se limita a ofrecer que va a capacitar a 4 personas, va a entregar los certificados y se olvida o se exime en este caso o se limita, digamos, a no poner las horas, ¿no? No oferta las horas de capacitación. Por lo tanto, le corresponde 0 puntos porque no cumple con un requerimiento esencial de las bases integradas, dado que no ha acreditado como se pide, ¿no? Que debe de acreditar, que debe de comprometerse a capacitar más de 20 horas para ser acreedor al máximo puntaje, que es 10. Entonces, indebidamente le han dado le han asignado el puntaje, aun cuando no le corresponde, ¿no? Entonces, en este caso, en el comité de selección no ha sido, digamos, parcial en este aspecto, ¿no? Ahora, sobre que el tribunal asigne el puntaje del literal F al impugnante, al consorcio por venir en este caso, porque nosotros sí cumplimos con el requerimiento específico de las bases integradas. En la metodología para su asignación, nosotros ofertamos nuestra oferta de que vamos a dar capacitación por una duración de 25 horas, ¿no? Distribuido de manera simultánea o en coordinación con la entidad, tal como lo pide las bases integradas. Ahora, el factor por lo que no nos dan el puntaje a nosotros es porque no hemos acreditado la experiencia del personal que va a dar la capacitación, pero en las propias bases integradas dice, ¿no?, que solamente se debe acreditar con declaración jurada dicho requerimiento. En ningún extremo hace preciso o énfasis o se detalla, ¿no?, que se debe acreditar la experiencia del profesional para ser acreditado dicho punto. En el factor solamente dice que se debe de acreditar con una declaración jurada y la metodología para la asignación del puntaje es de 10 10 horas, 3 puntos, y de más de 20 horas, 10 puntos. En nuestro caso, nosotros soportamos más de 20 horas y nos corresponde, en este caso, que nos asignen el puntaje de 10 puntos, ya que hemos acreditado tal como lo establecen las bases integradas en este factor. Sin embargo, no hemos sido, digamos, ¿no?, acreditados con dicho punto por un supuesto del comité de que debíamos haber acreditado la experiencia del profesional que va a dar la capacitación, ¿no?, al personal de la entidad. Pero dicho requerimiento no precisa en las bases, ¿no? Entonces, dicho requerimiento por el comité excede los lineamientos y las precisiones establecidas en las propias bases integradas, ¿no? Ahora, a este punto decimos de que el consorcio por venir ha cumplido de acreditar el literal F tal como lo establecen las bases integradas, ¿no? Porque solicitamos al tribunal se nos asigne el máximo puntaje, por tal sujeto de derecho y por su efecto determine el primer orden de declaración para el consorcio por venir. Sobre el otorgamiento de la buena prueba del procedimiento de selección al consorcio por venir, obviamente que si el tribunal declara no calificada y por su efecto declara revocada la buena prueba del adjudicatorio, quedaría fuera de competencia, ¿no? Y al asignar los puntajes correspondientes al consorcio por venir del tribunal, mi representada se establecería en el primer orden de declaración y le correspondería por derecho se le otorgue la buena prueba en este punto. Ahora bien, lo que se ha podido ver es... Su tiempo se ha cumplido. Ok. Se le concede un minuto en todo caso para que cierre su posición. Claro, lo que se debe tener en cuenta es lo siguiente, ¿no? La oferta presentada debe ser objetiva, clara y precisa y congruente entre sí a fin de posibilitar de que el comité evalúe el documento presentado por el postor, ¿no? Pero sin embargo, eso no ha ocurrido en este tema, ¿no? Dicha precisión está en el fundamento 20 de la resolución 2367-2019. Asimismo, el comité de selección no puede incurrir en interpretaciones que exceden lo consignado en la oferta presentada por cada postor. O sea, ha adivinado, digamos, el comité ha adivinado de que el postor adjudicatario quiso decir de que va a capacitar 20 horas y le ha asignado un puntaje, cuando no es así, ¿no? O sea, en este caso excede también ese límite, la situación precisada en el numeral 32 de la resolución 206-2023. Eso sería con respecto a mi participación en esta oportunidad, señores del tribunal. Muchas gracias, señor Inca. Se concede el uso de la palabra por el espacio de 11 minutos por equidad al representante del tercer administrado, la empresa DJL Global Constructores SAC. Adelante, doctor Juan Miguel Gamica Chávez. Señor presidente, buenos días. Señores vocales, buenos días. Voy a
inhabilitar la imagen para que mi imagen para poder agilizar la fluidez de Doctor, la comunicación, por disculpe, favor. su apellido es Garnica, ¿no? O Gamica. Garnica. Garnica, ya, vamos a corregir el acta. Gracias. Adelante, por favor. Permítame compartir, por favor. ¿Logran visualizar, por favor, la pantalla completa? Sí, te aprecio, doctor. Muy amable. Empiezo entonces. Ya se tienen los antecedentes establecidos en la lectura del acta. A mí no me está corriendo. Bien, de frente me voy al tenor de mi exposición. Petitorio que de conformidad con el artículo 3.13, numeral 3.13.1, literal A del reglamento de la Ley General de Contratación Pública, sobre la base de los fundamentos que expusimos en nuestra absolución a la apelación y en el presente pedimos declarar infundado el recurso impugnatorio de apelación, confirmando el otorgamiento de la buena prueba a favor de mi patrocinado. Del cuestionamiento de la calificación de nuestra oferta, el recurso de apelación formulado por el postor Consorcio Porvenir cuestiona la acreditación de la experiencia del personal clave residente de obra formulada en la propuesta efectuada. Las bases integradas de la licitación pública abreviada de obra 02-2025 consignan como requisito de calificación experiencia del personal clave para el residente de obra un tiempo de experiencia de 24 meses, los que podían ser acreditados de diversas maneras, siendo una de ellas a través de cualquier otra documentación que de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal propuesto. Es en este contexto que se ha presentado la documentación que a criterio del postor se enmarca en este modo de acreditación. Como se desprende de las propias reglas definitivas, la acreditación de aquella experiencia se podía efectuar a través de documentos del que se desprende y demuestre la experiencia del personal propuesto. Conforme a la propia simplificación administrativa en la gestión de compra pública y en particular en la fase selectiva, en los procedimientos de selección se pondera el principio de presunción de veracidad, que es un nuevo principio incorporado en la Ley General de Contratación Pública, que ya estaba replicado o estaba contenido en la Ley General de Contratación Pública, en la Ley General de Procedimientos Administrativos, pero se incorpora en la nueva Ley General de Contratación Pública, entiendo, para darle mayor énfasis y relevancia a su incidencia en la gestión de la compra pública, en mérito al cual los documentos formulados por los administrados corresponden a la verdad de los hechos que afirman. Bajo el alcance de aquel principio de presunción de veracidad, se acredita la experiencia del personal clave de residente de obra a través de 4 actas de recepción de obra, o también como lo ha referido la parte impugnante, consignado como residente el ingeniero David Lázaro Jauregui Rivera. Todas aquellas actas consignan un periodo de tiempo y determinan un único residente de obra que en ponderación del principio de presunción de veracidad debe ser entendido que corresponden a la verdad de los hechos que afirman en su tenor, información aquella que naturalmente en mérito al control posterior podrá ser verificado en pasos sucesivos, siguientes, pero en todo caso el propio tenor de aquellas actas que establecen un periodo de tiempo de la ejecución de obra donde se consigna un único residente, debemos entenderlo que la afirmación del postor implica que a lo largo de ese periodo ese residente ejerció dicha actividad y por ende la periodo válidamente conforme al principio de presunción de veracidad, que como lo recalcamos, puede ser contrastado luego de ser el caso a través de los controles posteriores que lo habilita la norma. Eso por un lado. Por otro lado, también nosotros cuestionamos documentos del impugnante Consorcio Porvenir para acreditar el requisito de calificación y experiencia del personal clave. Dicho consorcio ha presentado 6 certificados de trabajos vinculados a 6 contratos para acreditar la experiencia de su residente de obra, ingeniero Hernán Enciso Pinto, que como ven en el cuadro, coincidentemente, obra a obra, certificado a certificado, no tiene una continuidad singular, ¿no? Por decir, el consorcio, el documento 6 dice un periodo certificado de trabajo del 16 de junio de 2014 al 30 de marzo de 2015, y el siguiente es al siguiente mes, 1 de abril 2015 al 30 de septiembre de 2015, y el siguiente, coincidentemente, el mes siguiente, 1 de octubre de 2015 al 30 de julio 2016, y así sucesivamente, ¿no? Una coincidencia singular que obviamente debe alertar para hacer, en su momento, de ser el caso, un control posterior. Sin embargo, analizando cada uno de los certificados, hemos podido advertir, contrastados ellos con la información que opera en plataforma Infobras, que no existe coincidencias. Tenemos el certificado de trabajo expedido por el ingeniero César Augusto Sánchez, el postor impugnante Consorcio Porvenir para acreditar al residente de obra ingeniero Hernán Enciso Pinto presenta el certificado de trabajo a su nombre.
expedido por el ingeniero César Augusto Sánchez Cárdenas, y acredita una experiencia de 92 días con fecha de inicio 1 de julio de 2018 al 30 de septiembre de 2018 como jefe de supervisión en la contratación de la consultoría de supervisión de obra, mejoramiento y ampliación del sistema de agua potable, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales, localidad Vilcabamba, provincia de Grau Apurímac. Sin embargo, recurriendo a la información que opera en la plataforma de Infobras, se tiene que el supervisor de aquella obra fue la persona de César Augusto Sánchez Cárdenas, coincidentemente aquel que expidió el certificado de trabajo. Misma persona que suscribe y expide el certificado de trabajo a favor de Hernán Enciso Pinto como jefe de supervisión. Dentro de aquel periodo no puede verificarse de modo certero que el ingeniero Hernán Enciso Pinto haya participado en aquella ejecución de obra como supervisor de obra. Obviamente, de lo que se verifica en la plataforma de Infobras no existe esa coincidencia y por lo menos se verifica no una congruencia en la información. Del otro certificado de trabajo emitido por la Municipalidad Distrital de Pichigua, se tiene que se ha emitido el certificado de trabajo a favor de Hernán Enciso Pinto como supervisor de obra por el periodo de 1 de agosto de 2016 al 30 de noviembre de 2016, es decir, 115 días, en la obra Mejoramiento y Ampliación de Servicios de Saneamiento Básico en los centros poblados rurales de Auquibamba, Cautarma y Calhuani, distrito de Pichigua, Huancaya, Apurímac. Sin embargo, contrastado con la información de Infobras, se tiene que el supervisor de aquella obra fue la persona de Yoshi Guamán Hilares, quien no corresponde al profesional propuesto por Hernán, en la persona de Hernán Enciso Pinto. Vemos que el certificado de trabajo emitido por la Municipalidad Distrital de Pichigua contendría información inexacta, cuando menos, de lo que podemos contrastar con Infobras, que naturalmente no genera fehaciencia de la información consignada. Lo propio pasa con el certificado de trabajo emitido por el Consorcio de Contratistas a favor de Hernán Enciso Pinto como ingeniero residente por el periodo de 1 de abril de 2015 al 30 de septiembre de 2015, 183 días en la obra Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Agua Potable y Construcción del Sistema de Alcantarillado de la localidad de Comacocha, provincia de Andahuaylas, Apurímac. Contrastado con Infobras, se tiene que el residente de aquella obra es la persona de Rubén Gómez, diferente al ingeniero Hernán Enciso, quien no corresponde al profesional propuesto. Consecuentemente, también se puede evidenciar que el certificado de trabajo, al no coincidir con la plataforma de Infobras, denota información cuando menos inexacta que amerita ser contrastada de ser el caso. Lo propio también sucede con el certificado emitido por el propio Consorcio de Contratistas Unidos respecto de la obra Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable de Chincheros, provincia de Chincheros, Apurímac, en la que se le otorga un certificado de trabajo a Hernán Enciso Pinto como ingeniero residente de obra, un periodo del 16 de junio de 2014 al 30 de marzo de 2015, 288 días. Sin embargo, contrastado con Infobras, se tiene que el residente de aquella obra fue la persona de Segundo Novoa, y no corresponde al profesional propuesto Hernán Enciso Pinto. Vemos que ese certificado emitido por Consorcio de Contratistas Unidos contendría información inexacta, por lo que puede verificarse en un sorteo que la persona del ingeniero Hernán Enciso haya participado en aquella ejecución de obra como residente de obra. No existe una certeza de ello, una fehaciencia, y consecuentemente al no coincidir esto, amerita una alerta que corresponde verificarse y, dado el caso, mérito a no cumplir este requisito, proceder a su descalificación. Eso sería por mi parte, señor presidente. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Garnica. Se consulta al representante del postor impugnante si va a hacer uso de su derecho a réplica. De ser así, por el espacio de 3 minutos. Bien, señores del tribunal, sí, en efecto, como el mismo adjudicatario dice de que existe la presunción de veracidad en este caso, ¿no? En su momento se determinará si ha trabajado o no, pero si hacemos cruce de información, habría que ver de que los certificados están fuera de los periodos que se cita en el Infobras. En Infobras es una información referencial, ¿no? Los operadores de dicho sistema pues suben el informe inicial o el documento inicial y nunca más actualizan. Eso ya es responsabilidad de las entidades en cuanto a la documentación que se publica y no, pero eso no quiere decir que la información sea inconsistente o no sea veraz. En este caso, en uno de ellos, en el primer caso que habla del supervisor de Vilcabamba, la acreditación es como jefe de supervisor, no como supervisor. Entonces, creo que ahí hay una tergiversación del documento. Pero, sin embargo, nosotros vamos a absolver el escrito del adjudicatario en lo sucesivo. Disculpe, ¿su cámara está encendida? Allá. Por favor. En lo sucesivo para poder hacer los cargos correspondientes, ¿no? Entonces, obviamente,
todo está sujeto en función al principio de veracidad y a la verificación posterior, al cual igual nos acogemos, ¿no? Sin embargo, también debemos ver el tema del escrito de la entidad, en este caso que absuelve la apelación, donde dice de que avala, en este caso al adjudicatario, ¿no?, que no podía acreditarse como residente él mismo, porque él mismo era el gerente de la obra, ¿no? Obviamente la norma dice que si yo soy representante común y yo mismo no me puedo acreditar como la experiencia en una obra, por decir, ¿no? De eso hay bastante pronunciamiento. Por ende, dice no se ha podido acreditar. Eso dice el comité en su informe que va a la entidad. Asimismo, lo que llama la atención también es de que tiene el mismo análisis, tanto como el adjudicatario, la entidad y el adjudicatario tienen el mismo análisis en este caso para determinar las experiencias, ¿no? O sea, se sujetan al informe, a la información proveniente de Infobras para determinar. Ahora dice, ¿no? En la última página de su informe, dice de la entidad de que el adjudicatario se ha presentado la declaración jurada y han supuesto, dice, ¿no?, de que le han dado el puntaje. Dice acá, la adjudicataria adjuntó al grado académico la experiencia requerida, por lo que se desprende que se comprometería a otorgar la capacitación en un rango de 10 a 20 horas de duración, por lo que de acuerdo al criterio autónomo del comité le correspondería los 10 puntos del factor de evaluación, le correspondería, o sea, se comprometería, o sea, no saben ni lo que está precisado en las bases integradas y le otorga un puntaje en función a un supuesto, ¿no? Entonces creo que el tribunal valorará los supuestos del escrito y de la documentación pertinente para determinar su veredicto en este caso. Obviamente que tenemos conocimiento de que las opiniones o las soluciones del tribunal tienen carácter vinculante y son definitivos de cumplimiento obligatorio en este caso para las partes, ¿no? Eso sería en cuanto a mi participación, señores del tribunal. Muchas gracias, señor Inca. Se consulta al representante del tercero administrado si va a hacer uso de su derecho de dúplica. De ser así, también por 3 minutos. Sí, doctor, muy puntual. Obviamente no todas las resoluciones del Tribunal de Contrataciones de la Sala son vinculantes, eso resulta clarísimo. Además, hay que establecer el contexto de su emisión, obedece a un marco normativo anterior, en la 3225, y ahora nos encontramos frente a un escenario distinto. Por eso resalté el hecho cómo es que el principio de presunción de veracidad ha sido incorporado en principios de la ley especial, justamente para enmarcar énfasis en la simplificación administrativa que debiera operar en la fase selectiva, a nuestra interpretación. Básicamente eso, señor presidente, sería todo. Muchas gracias, doctor. Habiendo concluido con las exposiciones, vamos a pasar a la siguiente etapa de la presente audiencia pública, en la cual se podrán formular las consultas que eventualmente este colegiado tenga. En ese sentido, se consulta al doctor César Sánchez si va a formular preguntas. Buenos días, señor presidente. No tengo preguntas. Gracias, doctor. De igual manera, se consulta a la doctora Tatiana Angulo si va a formular preguntas. Buenos días, señor presidente. No tengo preguntas. Gracias, doctora. De mi parte, tengo una pregunta para el doctor Garnica, representante del tercero administrado. Si pudiera tener su cámara, por favor, doctor. Buenos días, Sí, nuevamente. doctor. El impugnante cuestiona, para empezar, la experiencia del personal propuesto por ustedes como residente de obra. Según se apreciaría del acta, perdón, de la oferta, y usted creo, me parece que lo ha reiterado, esa experiencia ustedes la han sustentado a través de constancias de recepción de obra, y no así con constancias o certificados de trabajo. ¿Es correcto? Correcto. Solo es un documento, expresamente. Actas de recepción de obra. Ya. Estas actas, que son 4, me parece, hacen referencia a que este señor Jauregui, ¿verdad? David ejerció el Jauregui, cargo de residente de obra en dichos proyectos. Correcto. Ya, pero haciendo una comparación entre los plazos señalados en el anexo respectivo, obrante en su oferta, con los plazos de ejecución de las obras en mención, no coinciden, ¿no? Por ejemplo, en la 4ª obra ejecutada en la Municipalidad Provincial de Paruro, dicen en el cuadro, ¿no?, obrante a folios 63 de su oferta, que la fecha de inicio y culminación del servicio, ¿se entiende? Porque procuran acreditar la experiencia de este señor como residente, fue del 23 de noviembre del 2016 al 12 de febrero del 2018. Pero cuando vamos al acta de recepción de dicha obra, obrante en el folio 60,
Dice, por ejemplo, fecha de inicio de obra 23 de noviembre, dice, es correcto, pero ponen fecha de término 18 de septiembre de 2017. O sea, antes, un periodo anterior, una fecha de finalización anterior a la que se ha consignado en el cuadro de residente de obra. ¿Esta situación cómo la podríamos explicar o cómo podríamos entender? Doctor, estoy viendo el acta también y dice aparte habla de una fecha de conclusión 12 de febrero de 2018, líneas abajo, si mal no recuerdo. En estricto, doctor, yo no podría entrar a los detalles de ello, no conozco los alcances, usted entenderá que no he sido partícipe de esas prestaciones, sino más que nada asesorando el trámite de esta absolución de apelación. Pero no, yo no podría entrarle en mayor detalle de ese análisis. Lo único que puedo resaltar es que en el acta hablan de una fecha de conclusión 12 de febrero de 2018 también, entendiendo que ha habido suspensiones en la ejecución, ¿no? Entendiendo, porque ahí también hay un detalle a ese nivel, si se puede verificar. Claro, como en las otras obras, ¿no? Se habla de suspensiones y aquí se habla de ampliaciones de plazo. Efectivamente se aprecia esa fecha de conclusión, que podríamos entenderla como que obedecen a las ampliaciones de plazo, que también se hace referencia en el acta. Pero finalmente son ampliaciones o suspensiones de la ejecución de la obra. Esto de manera fehaciente nos puede demostrar que el señor Jáuregui, David Jáuregui, fue el residente en dichos proyectos. Es de pensarlo, doctor. Yo me amparo en el principio de presunción de veracidad, entendiendo que todo el tenor que de la información que se desprende de esta recepción, en la medida que se incorpora un único residente, en la actividad efectiva de la ejecución de esa prestación, él estuvo a cargo, ¿no? Bajo ese criterio es nuestra argumentación. Naturalmente, que puede ser cuestionable o no, eso no sabría decirle, no conozco los detalles de la ejecución en sí misma, ¿no? Bien, el colegiado va a evaluar lo que usted señala. Ahora, Claro que por sí, otra doctor. parte, el impugnante también cuestiona el puntaje que se le asignó a su representada, que fue de los 3 postores el único al que se le dio puntaje en este factor de evaluación capacitación. A los demás le dieron 0, 0 y a su representada le dieron los 10 puntos. El factor de capacitación contempla que se le iba a dar el máximo puntaje, 10 puntos, a aquellos postores que se comprometan, que ofrezcan capacitar al personal de la entidad por más de 20 horas. Por más de 20 horas. Y revisando la declaración jurada con la cual ustedes han acreditado el cumplimiento de este factor de evaluación obrante en el folio 40 de su oferta, no advierto, o corríjame usted, que se comprometan o que se estén comprometiendo a capacitar por más de 20 horas al personal. Es más, no aprecio ninguna referencia a horas. Se habla de la materia sobre capacitación, mantenimiento de operaciones de saneamiento básico, quién es el capacitador, un ingeniero civil con 2 años como residente, pero no se aprecia el número de horas. ¿Qué podría señalar al respecto? Doctor, justamente, naturalmente, en mérito a lo que usted manifiesta también, usted entenderá que en mi exposición no he hecho referencia a ese tema, porque nos resulta ciertamente, como usted lo advierte, que no cumple en algún extremo lo que establecen las reglas de las bases, y además entendiendo que al ser un requisito o un documento para acreditar un factor de evaluación, eventualmente es un puntaje que no tendría que asignarse, si será el caso. Bajo ese criterio no tendríamos más que aducir, ¿no? De acuerdo, doctor. Le agradezco las precisiones. No habiendo más consultas, se da por concluida la presente audiencia. Gracias y buenos días. Muy amable, doctores. Gracias.